La traición es normalmente definida como el acto de defraudar la confianza de un grupo o de una persona, con acciones opuestas a dicha confianza. Y pues, cómo no, teniendo consecuencias negativas para la parte afectada, que pueden ir desde el dolor emocional hasta los problemas legales o de salud. En la historia encontramos muchos ejemplos de esta conducta, como el de Bruto, quien traicionó a su compadre el Julio César, o Napoleón Bonaparte, quien primero salió con España y después la traicionó porque pues quería sus colonias. Del mismo modo, acabada la cena, la religión nos presenta el caso de Judas, que pues viéndolo bien, igual es el traidor más famoso de todos los tiempos. Así que bueno, estos tres ejemplos tienen las características necesarias para ser incluidos dentro del concepto de traición. Alguien confía en otro alguien y ese segundo alguien le paga mal. Sin embargo, el pasado también nos ofrece otros ejemplos, que nos permiten matizar un poquito el tema de la traición, ya que pues sí, fueron un acto de deshonestidad, a eso no hay que darle muchas vueltas. Aunque bueno, pues no necesariamente tuvieron que estar inspiradas por el egoísmo y la ambición. Bruto conspiró contra Julio César porque pues pensó que a su muerte se reviviría el sistema republicano, el cual pues se murió el día que César fue hecho emperador. A Calígula, otro emperador romano, también lo traicionaron, pero pues porque cabrón era un sádico, que disponía de la vida de la gente como si fueran galletas, así que pues imagínate. Entonces, la traición puede no ser tan oscura como normalmente se la percibe, o incluso llegar a convertirse en el último y más desesperado de los recursos, cuando otras alternativas fallan. O bueno, ya si nos vamos más allá, incluso puede llegar a rozarse con el bien común. Y es precisamente esta otra cara de la moneda la razón de ser este video. Pero pues no crees que para hablar de algo que pasó hace 1000 o 2000 años. No, esto pasó hace poco menos de un siglo, en México, país que pues vaya que ha visto la traición en su historia. Miguel Hidalgo, padre de la independencia, fue traicionado, lo mismo que Morelos, y ya más para acá Emiliano Zapata. A Maximiliano también lo traicionaron, porque pues confió en Napoleón III y este le dio la espalda, dejándolo a merced de Juárez y de su ejército. Tristemente también tenemos a la Malinche, que ni fue traidora, pero pues así nos la presentaron en la escuela y mucha gente se quedó con esa idea y le sigue manteniendo hasta la fecha. Y finalmente está el general Victoriano Huerta, quien pues traicionó a Madero cuando se suponía que tenía que defenderlo. No, si algo le sobra a México son los traidores, los cuales son percibidos como los Judas de este país. No obstante, hay por ahí un traidor que curiosamente no es percibido como tal, y es que su traición entra en la categoría de traiciones buenas, por así decirlo, ya que buscaba aliviar el malestar político que había entonces. Por el título del video ya sabrás de quién te estoy hablando, si es que eres mexicano, pero pues si no es de México, entonces te presento al general Lázaro Cárdenas del Río, militar que participó en la Revolución Mexicana, que posteriormente se metió a la política y llegó a ser presidente, cargo en el cual se destacó hasta convertirse en uno de los mandatarios más recordados de México. Aunque bueno, aquí no solamente vamos a hablar de Cárdenas, también nos vamos a agarrar al general Plutarco Elías Calles, otro militar que también anduvo en la revolución, también se metió a la política y también llegó a ser presidente. Aunque bueno, estas semejanzas son solamente superficiales, ya que Calles tenía unas ideas políticas que contrastaban con las de Cárdenas, lo cual le generaría un conflicto con este. Y aquí viene lo interesante, pues Calles nunca se imaginó que hubiera esta diferencia, hasta que Cárdenas, ya en calidad de presidente, rompiera abiertamente con él. Porque eran carnales hasta ese momento, bastante cercanos, y con una amistad de película, como la de Tulio y Miguel, o la de Timón y Pumba. O bueno, eso era lo que Cárdenas le había hecho creer. Plutarco Elías Calles fue presidente de México de 1924 a 1928. Antes de eso fue labriego y maestro en su natal Sonora. Después se trepó al cargo de la Revolución Constitucionalista para pelear contra Victoriano Huerta. Y una vez que este fue derrotado y los vencedores se dividieron en dos grupos, se plegó para el bando de Carranza, peleó contra Pancho Villa y fue gobernador de Sonora. Y finalmente ocupó la Secretaría de Gobernación durante la presidencia de Álvaro Obregón. Este lo eligió como su sucesor y ¡pum!, éxito en la vida de Calles. O bueno, no tanto. La administración de Calles se puede resumir en 4 sencillos puntos: la creación de instituciones que benefician a la economía, el mejoramiento de la infraestructura a lo largo de todo el país, una excelsa labor educativa, porque bueno, pues hay que recordar que el tipo era maestro, y la que más impactaría en el ánimo de México, y que pues en buena medida sería la carta de presentación de su gobierno: la política antirreligiosa. Básicamente Calles prohibió la religión, por considerar que volvía a la gente supersticiosa e ignorante. Y en un país donde la gente es especialmente creyente, pues la ocurrencia de Calles desató toda una resurrección, que hoy conocemos como la Guerra Cristera, algo así como una secuela de la Revolución Mexicana. De tal manera que todo lo bueno que había tenido el gobierno de Calles, pues se olvidó con la cuestión religiosa.
Y este desmadre, aunado en que en 1926 se aceptó la reelección en periodos alternados, pues dio como resultado que Álvaro Obregón quisiera regresar a la presidencia, para pacificar al país, obviamente. Y dado su historia militar, pues lo habría conseguido, de no ser porque fue asesinado a los pocos meses de llegar a la presidencia, por un fanático religioso. Si es que, pues como Calles había sido subalterno de Obregón, pues la gente pensó, ese cabrón seguramente va a seguir con lo mismo, vamos a matarlo. Y lo mataron. Y con la muerte de Obregón, murió el último de los grandes caudillos de la revolución. Claro, quedaban muchos militares que habían participado en ella, pero pues eran segundones en comparación con Villa, Carranza y Obregón. Así que pues política y militarmente, el país se quedó huérfano. No obstante, en medio de este ambiente que presagiaba anarquía y caos, Calles supo manejar la situación a su favor. Para empezar, se reunió con 30 de los generales más connotados, los unificó bajo su bando y discutió con ellos la designación de un presidente interino, el cual pues debería ser civil. Y el susodicho al final fue el abogado tamaulipeco Emilio Portes Gil, quien además era obregonista. Y esta maniobra fue porque pues no poca gente le atribuyó a Calles el asesinato de Obregón, y pensaron que Calles pues iba a aprovechar para quedarse en la presidencia, como parte de un plan siniestro. Pero, sorpresa, el plan siniestro era otro, ya que con la designación de Portes Gil pues se curó de sospechas, e hizo creer a todo mundo que no le interesaba el poder, cosa que pues resultó ser falsa, porque pues al final acabó dirigiendo el changarro desde las sombras, y manejando a todos los presidentes como si fueran sus empleados. Y esto lo consiguió con la creación de un partido político, el Partido Nacional Revolucionario, o PNR, que bueno, pues fue la primera versión del PRI, nada más que en aquel entonces se llamó de este modo. Y gracias a este partido político, Calles hizo la pinta como de que había democracia y que todo era legal y bonito. Esto para que nadie pues se la fuera a hacer de tos. O sea, la cosa estaba más o menos así. El PNR dirigía la vida política del país, y Calles dirigía el PNR. Y bueno, pues de este modo el cabrón pues le movía el carro sin necesidad de tener el volante. Lo cual, pues bueno, si te fijas bien, fue una estrategia bastante novedosa en su tiempo. Sí, porque pues los que anteriormente habían tenido el poder pues no se habían atrevido a bajarse del trono. Querían tener la batuta, y que todo el mundo viera que la tenían. Y Calles dijo, no, pues ¿para qué? Total, mientras que el billete me siga llegando, pues no tengo necesidad. Que realmente todo un secreto a voces, y la gente sabía perfectamente cómo estaba el business. Pero bueno, pues como el control de Calles era muy grande, pues ahí se quedó. Y entonces a Calles se le empezó a llamar el jefe máximo, y por eso a esta etapa de México se le conoció como el Maximato, que duró de 1928 a 1934, y por ella pasaron 3 presidentes: Portes Gil, el interino; Pascual Ortiz, que renunció a la mitad de su mandato porque pues no le pareció el control de Calles; y Abelardo Rodríguez, que entró a cubrir los años que le habían faltado al Pascual. Y tras ellos llegó Cárdenas en el 34, quien fue el que cerró de manera definitiva el Maximato. Y ahora sí, vamos con Cárdenas. Si Calles era un cabrón, Cárdenas le decía quítate que ahí te voy. Se metió a la revolución a pelear contra Victoriano Huerta, igualito que Calles. Después fue gobernador de su estado natal, Michoacán, igualito que Calles. Además fue presidente del PNR, secretario de Gobernación con Ortiz Rubio, secretario de Guerra y Marina, y finalmente el elegido por Calles para suceder a Abelardo Rodríguez. Como ya dijimos, Cárdenas y Calles tenían una amistad bastante cercana, y eso y que el currículum de Cárdenas era impecable, pues motivaron a que Calles lo designara como el próximo presidente. Se conocieron en 1915, cuando Calles ya era general y Cárdenas apenas era teniente coronel, y como Calles había sido profesor, pues le gustaba la idea de tener discípulos. Cárdenas de entonces 19 años lo impresionó y pues lo hizo su pupilo. Por otro lado, a Cárdenas también le apantalló el temple y el liderazgo de Calles. Sin embargo, esta amistad se comenzó a joder, o bueno, mejor dicho, se jodió el día que Calles creó el Maximato, porque pues a Cárdenas no le latieron para nada las movidas que hacía su compadre. Pero astutamente, el güey no se enemistó con Calles, sino que por el contrario, le siguió hablando como si nada. No tenía un plan como tal, pero pues aquí esperaba a ver qué rumbo tomaban las cosas. Y si en algún momento se le presentaba la oportunidad de hacer algo, pues la iba a aprovechar. Aparte, pues pinche Cárdenas, sabía que si se le ponía al tú por tú a Calles, pues tenían las de perder en ese momento. Por eso pues se quedó quietecito, calladito, llevando la fiesta en paz. Posteriormente, cuando fue presidente y tuvo ya un poquito más de poder, entonces sí, se animó a fraguar un plan para quitarle el poder a Calles. Y para ello Cárdenas hizo 2 movimientos. Primeramente se acercó a varios militares que pertenecían a facciones pues, que habían sido relegadas por el callismo, como carrancistas, villistas, zapatistas, en fin, pura gente que no tenía nexos con Calles.
y aprovechando su cargo, pues los fue metiendo en varios puestos clave dentro del ejército. Esto claro, con la condición de que le echaran la mano cuando pues a él se le llegara a ofrecer, y todo esto sin que Calles se diera cuenta. O bueno, sí que comenzaba a sospechar algo, de tal modo que para cuando el tipo se enteró, pues Cárdenas ya tenía todo el control del ejército. Y segundo, pero no por eso menos importante, Cárdenas aseguró tener la lealtad de los sectores populares, más concretamente, de los obreros. En aquel tiempo, 1935, los obreros traían un pandemonium, huelgas por aquí, huelgas por allá, y todo esto con el fin pues de conseguir mejores condiciones de trabajo. Bueno, pues Cárdenas en lugar de reprimir estas huelgas, las aceptó e incluso las consintió, ganándose la simpatía y el apoyo de los trabajadores. Puesto ya estos elementos sobre el tablero, Cárdenas se dispuso entonces sí, a sacar la última carta del ritual. Y para ello mandó a llamar a Calles a la capital, con el pretexto de que quería pedirle su consejo, tanto para el asunto de los obreros como para otras cuestiones que había por ahí. Al principio Calles como que se la solió, y no quiso, pero finalmente aceptó. Entonces llegó, habló con Cárdenas, y este le inventó que pensaba reprimir las huelgas, porque pues había visto que los obreros no entendían por las buenas. A lo que Calles lo atajó y dijo: "No, señor presidente, a usted no le conviene hacer eso. Acuérdese que durante su campaña le endulzó el oído a los obreros. No puede salir ahora con esas ocurrencias. Mejor déjeme a mí, que yo los meta en cintura". Cárdenas mañosamente aceptó la propuesta de Calles, y este hizo por ahí unas declaraciones donde regañaba públicamente a los obreros, tachándolos de ingratos y de revoltosos, además de exhortarlos a que pues le bajaran 2 rayitas a su pedo. Mucha gente, ya fuera por ojetes o por lambiscones, salieron a aplaudirle sus declaraciones a Calles. No sé si lo secundaron también, pero de que lo festejaron, eso sí no hay ninguna duda. Cárdenas por otro lado se quedó quieto, en silencio, haciendo como que estaba de acuerdo con Calles. Y acto seguido, se fue y se echó unos tacos de canasta, ahí en el Zócalo. Sondeó las reacciones de los obreros, se fue a dar la vuelta con su esposa, contabilizó las muestras de apoyo a Calles, se metió a bañar, pasó lista entre sus aliados del ejército, se fue a echar otros tacos, sacó el rifle, le puso la mira, le cargó las municiones, puso el dedo en el gatillo y cuando Calles menos se lo esperaba... "No, yo no he dicho eso. Mi gobierno jamás ha estado de acuerdo con ese tipo de declaraciones. Todos los que me conocen saben que mi único interés ha sido y será velar por el bienestar de los trabajadores, a quien este país debe su riqueza y su esplendor. Aquellos que opinan diferente es porque son unos traidores, que no quieren ver que este país prospere. Seguiré luchando para llevar una vida digna a los trabajadores de este país, aunque a ciertas gentes eso no les parezca. Postdata, fiesta en mi casa el viernes a las 8. Están invitados". Como ya te imaginarás, pues después de esto todos los obreros de México se le fueron encima a Calles, y comenzó a recibir el acoso de estos, así como de la opinión pública. El tipo pues por supuesto que no se iba a dejar, así que fue a la prensa e intentó defenderse, y por ahí también medio embarró el gobierno de Cárdenas. Entonces Lázaro le dio la última estocada a Calles. Lo exilió con el argumento de que sus palabras pues eran un desafío hacia las instituciones democráticas de México, y de este modo Calles se quedó para siempre fuera de la política, y Cárdenas inauguraría la etapa del presidencialismo en México, ya sin jefes máximos, ni ningún tipo de poder extraoficial. Mi nombre es Ayer López, y les deseo un buen día.